Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo sobre el mensaje más poderoso que existe sobre la faz de la tierra, que es el mensaje del Evangelio. Un mensaje que, como dijo el apóstol Pablo, tiene poder y es un poder para salvación. Nos vamos a detener en esta mañana en el versículo 45 del Evangelio de Mateo, capítulo 24, que así nos dice la palabra del Señor. Está en forma de pregunta. Dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Hasta este momento, Jesús ha estado hablando sobre el acontecimiento de que Él regresará y ha centrado todo el mensaje sobre este asunto. Pero ahora hace como un giro sutil para centrarse no en cuando Él venga, sino a quién encontrará cuando Él venga. Y esto es algo sumamente importante porque Jesús está buscando tres cosas en cada uno de nosotros. El Señor hace una pregunta: ¿quién es el siervo fiel y prudente? Ahora bien, hemos de entender que esta pregunta es retórica, es decir, es una pregunta que no se está haciendo para obtener una respuesta, sino que la finalidad es provocar una reflexión por parte de quien la oye. Es como, por ejemplo, esa pregunta que Pablo hace cuando escribe la carta a los romanos en el capítulo 8 y en el versículo 35, que todos nos sabemos de memoria, cuando Pablo dice: ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? En ningún momento Pablo está esperando a que alguien responda, sino que ya Pablo está afirmando que nadie puede separarnos del amor de Dios. Lo mismo sucede en esta pregunta de Jesús. Él no pretende que nadie levante la mano y diga: yo soy ese siervo fiel y prudente. No. La respuesta se tiene que demostrar con nuestra propia vida, no con nuestras palabras. La Biblia dice en este Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 7 y en el versículo 20, que por los frutos se conoce a la persona. No por las palabras, por los frutos. Y lo primero que demanda Jesús de nosotros es que tengamos el carácter de siervo. Mira, creo que el Señor podría haber usado aquí muchísimas palabras, pero sabiamente escoge la palabra siervo. De hecho, todos aquellos que vayamos al cielo, lo que vamos a escuchar al entrar, lo encontramos en el próximo capítulo 25, en el versículo 21, cuando dice: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aquí en la tierra hay muchos cristianos que les encantan los títulos. Gente que les encanta que les llame pastor, líder, maestro. Luego hay otros más excéntricos que les encanta que le llamen apóstol, profeta y no sé cuántas cosas más. Sin embargo, yo encuentro que el mayor título que podemos tener delante de Dios es el título de siervo. Y cuando nosotros entendemos que somos siervos, eso va a destruir en nosotros una mentalidad de protagonismo. Eso va a destruir por completo ese afán de querer destacar. Porque aquí el único que tiene que destacar es nuestro Señor Jesucristo. Pero por alguna razón, con el pasar de los años, la gente piensa que como ya lleva tantos años, ya no soy siervo. Y yo siempre digo que cuando uno no está dispuesto a servir, no está preparado para liderar. Así que el carácter que los cristianos tenemos que adoptar, y más en estos tiempos, es el de siervo. A continuación, Jesús habla de la fidelidad, de ese siervo fiel. Y creo que la fidelidad es el valor que Dios más honra. Fíjate, porque el Señor no está buscando ni a siervos talentosos, ni a siervos carismáticos, sino a siervos fieles. Ser fiel significa permanecer constante y firme en aquello que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha confiado, independientemente de las circunstancias. Ser fiel es cumplir aunque nadie te esté mirando. Ser fiel es permanecer aunque otros estén abandonando. Y Dios demanda fidelidad de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque como dice Pablo en la primera carta que le escribe a los Corintios, allí en el capítulo 1 y en el versículo 9, Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Y sabes qué?
que como también Pablo dice en la segunda carta que le escribe a Timoteo en el capítulo 2 y en el versículo 13, aunque nosotros fuéramos infieles, Dios siempre va a permanecer fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, nos hace el llamado de que nosotros tenemos que ser fieles hasta la muerte. Y lo tercero que demanda el Señor de cada uno de nosotros es que seamos prudentes. Este versículo dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente? La prudencia es la capacidad que Dios nos da para poder discernir y por lo tanto que podamos actuar con sabiduría. El prudente es el que no hace lo que quiere, sino lo que Dios quiere. Bueno, dicho de otra manera todavía más sencilla, la prudencia es sabiduría aplicada a la vida diaria. Un creyente prudente es el que piensa antes de hablar, es el que ora antes de decidir, es el que escoge lo correcto, aunque eso no sea lo más fácil. En Proverbios capítulo 14, versículo 8, dice que la ciencia del prudente está en entender su camino. En otras palabras, el prudente no camina a ciegas, el prudente no vive por impulsos, sino que el prudente siempre camina con entendimiento. Ahora bien, analicemos la otra parte del versículo cuando dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Te voy a explicar lo que el Señor está diciendo aquí, mira. Jesús está usando una escena totalmente cotidiana de aquel tiempo, que es la escena de un señor rico que se va de viaje y deja a sus siervos para que cuiden de la casa. Ojo, no los deja como dueños, sino como encargados. Y curiosamente, todos nosotros, todos los creyentes, somos esos encargados que el Señor ha puesto sobre su casa para traer el alimento espiritual. Y esto nos enseña lo mismo que ya veíamos nosotros en el versículo 42, donde veíamos que tenemos que velar por nosotros, pero que a su vez también tenemos que despertar a los que están durmiendo. Y nuevamente en este versículo Jesús está diciendo que nosotros vamos a demostrar que somos siervos, que somos fieles y que somos prudentes cuando cuidamos de su casa. Cuando nosotros cuidamos de todas las personas que pertenecemos a la familia de Dios. Y no solamente las cuidamos, sino que las alimentamos espiritualmente. Y por lo tanto esto significa que Dios no solamente va a pedir cuentas de nuestra vida, sino que también lo que va a hacer es pedirnos cuentas de las personas que Él mismo ha puesto en nuestro entorno. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 8, lo dice clarísimamente cuando dice, si yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le hablas para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá, pero su sangre demandaré de tu mano. Qué tremendo, ¿no? Ahora, si quieres, vámonos hasta el Nuevo Testamento. Cuando en la carta a los Hebreos, allí en el capítulo 13 y en el versículo 17, hablando concretamente a los pastores, dice que los pastores han de dar cuenta por los demás. ¿Y sabes por qué digo todo esto? Porque muchos tienen un concepto individual de su fe, pero eso es erróneo. Nosotros no somos desconocidos, sino que la Biblia nos presenta como una familia donde todos somos hermanos porque tenemos un mismo Padre en el cielo. Por lo tanto, nos tenemos que ocupar los unos de los otros. Tenemos que alimentarnos espiritualmente unos a otros. Tenemos que ser siervos fieles y prudentes, cuidando de la casa de nuestro Señor hasta que Él regrese. Dios no solo va a evaluar nuestra vida privada, sino que también va a evaluar nuestras responsabilidades espirituales. Así que seamos conscientes de esto. Nosotros no somos creyentes aislados, sino que somos una familia, que pertenecemos a una misma casa, porque nosotros somos un solo cuerpo, donde no solamente estamos llamados a amarnos unos a otros, sino que también nos tenemos que cuidar unos a otros. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios.
Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Gracias, mi Dios. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú nos ayudes a ser siervos fieles y prudentes y que seamos, Señor, cuidadores de todas las personas que tú has puesto en nuestro entorno. Ayúdanos, Señor, a mantenernos activos dentro de tu obra. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Gracias por todo lo que vas a hacer. Oro en el nombre de Jesús para que tú nos bendigas no solamente hoy viernes, sino todo el fin de semana que tenemos por delante. Guárdanos y bendícenos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y como suelo decirte los viernes, congrégate. Congrégate. Y como dice la Biblia también en la carta a los Hebreos, congrégate y más cuando aquel día se acerca. Y más cuando estamos viviendo tiempos peligrosos. No dejes de congregarte. Puede ser que tengas 1001 razón para no hacerlo, estás cansado, tienes otros planes, lo que quiera que sea. Pero lo más importante, créeme esto, lo más importante es que te congregues. Es que vayas a adorar a tu Dios y vayas a escuchar su palabra. Amén. Nosotros, Dios mediante, este fin de semana vamos a estar en Miami, en la congregación Centro Evangélico Vida Nueva, en Miami. Así que a todos los que estén por los alrededores de Miami, que no tienen dónde congregarse y desean hacerlo, este domingo a la 1 del mediodía vamos a estar congregados ahí en el Centro Evangélico Vida Nueva. Si no sabes la dirección, escríbeme al correo que sale siempre aquí en la pantalla, pastoralbertoares@gmail.com. Escríbeme al correo y yo te voy a mandar la información, los horarios, todo para que te puedas congregar aquí en Miami. Nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes para seguir compartiendo el mensaje del Señor. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.